Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Incendio abrasador, adrenalina sin control y anarquía total. Todo dentro de los muros de la prisión federal. Los equipos tácticos del FBI y negociantes trabajan sin descanso, tratando de evitar una guerra pequeña. ¡Bloqueen la puerta! Y mantener a casi 100 rehenes con vida. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo aún prófugo. Los archivos del FBI. En la década de los 80, la prisión federal de Atlanta encerró a algunos de los presos más famosos del país. 1.800 cubanos escapando del régimen de Castro. 400 eran criminales peligrosos. 200 estaban locos. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Castro los llamó indeseables. El gobierno de los Estados Unidos los llamó presos. En el año 87, organizaron un disturbio sangriento. Ahora el FBI y el equipo de operaciones especiales deben infiltrarse en una prisión en llamas para detener la violencia antes de que se salga de control. El disturbio de la prisión de Atlanta. Video real. Cuba 1980. Una economía que se desmorona y disturbios políticos llevan a Fidel Castro a permitir que los ciudadanos cubanos abandonen el país. Por primera vez en la historia, el dictador famoso autoriza que los barcos estadounidenses entren en el puerto Mariel en Cuba. En un periodo de 5 meses, más de 120,000 refugiados indocumentados huyen del país en dirección a Florida. 2.700 son considerados criminales o enfermos mentales bajo la ley de los Estados Unidos. El fiscal general ordena al Departamento de Prisiones encontrar un lugar para ellos en el sobrepoblado sistema penitenciario de los Estados Unidos. 1.000 cubanos son enviados al Centro de Detención Federal en Oakdale, Luisiana. Cerca de 1.400 son transportados a la prisión federal en Atlanta. Durante 7 años, los gobiernos de los Estados Unidos y el de Cuba negociaron para enviar a los criminales y a los refugiados enfermos mentales de regreso a Cuba. El 20 de noviembre de 1987, el Departamento Estatal firma un tratado con Cuba. Más de 2.700 presos cubanos serán devueltos. En 24 horas, los presos cubanos en ambas prisiones reciben noticias de la decisión. En Oakdale, Luisiana, miles de ellos se amotinan, tomando como rehenes a 28 guardias de la cárcel. Pero en la prisión de Atlanta no hay disturbios. Alcalde Joe Petrovsky. Pues hubo una confianza entre los presos y los oficiales del correccional. Y esa confianza era el trato que los presos recibían de los oficiales del correccional. Prisión de los Estados Unidos, Atlanta, Georgia. El lunes por la mañana, 3 días después de la firma del tratado, el empleado de la prisión, Ted Manier, llega al trabajo. Él nota un silencio extraño. Hubo muy pocos presos en el área de desayuno y por lo general estaría lleno de reclusos haciendo mucho ruido y hablando. Y casi no había nadie ahí, por lo que estaba muy tranquilo, extrañamente tranquilo. En el primer piso de la fábrica de la prisión, los presos hacen colchones. A simple vista, parece como si nada ocurriera. ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes? Pero en un instante, los presos someten a los guardias e inician un incendio. En el tercer piso de la fábrica, Manier y su jefe supervisan un taller de mueblería. En cuestión de minutos, el disturbio se extiende al resto de los pisos.
Se escuchaba como un rugido y estaba subiendo por las escaleras. Derribaron la puerta y entraron corriendo. Tenían capuchas sobre la cabeza, como si fuesen hechas de camisetas o sudaderas grises, y solo tenían agujeros en sus ojos para que pudieran ver. Manir trata de reportar la emergencia, pero es atacado por uno de los presos. No sé si estaba tratando de golpearme o de quitarme el teléfono, pero derribó el teléfono de mi mano y salió de la habitación. Los empleados de la prisión se enfrentan a su peor pesadilla. Aunque están al tanto de los riesgos, nunca pensaron que les sucedería a ellos. Nos dimos cuenta de que había una amenaza, pero supongo que piensas que puedes controlarla. Cuando trabajas con los presos, te acostumbras a ellos y a veces olvidas quiénes son en realidad. Los guardias y los empleados de la fábrica están indefensos. Sin armas y superados en número, afrontan a los agitadores que portan armas caseras. Un empleado informa al alcalde Petrovsky de la crisis. Llama de inmediato a... Dentro de la prisión, nadie portaba un arma. Los presos siempre superan en número al personal. Si tuviéramos armas ahí, podríamos perderlas. Las únicas armas que teníamos eran las armas en la torre. Petrovsky alerta al FBI y al director regional de la prisión. Director regional, estoy a la espera. Traté de darle un análisis preciso de lo que ocurrió y lo puse al tanto de la situación. ¿Está bien? A medida que el fuego se propaga por toda la fábrica, los presos obligan a los guardias y empleados a entrar en una celda y cierran con seguro. Pensamos que a menos que ocurriera algún milagro, quizás nos quemaríamos porque no había forma de salir de la celda. El disturbio se extiende por todo el complejo de la prisión. Presos enojados capturan a los guardias, tomando las llaves mientras los toman de rehenes. Comienzan a liberar al resto de los prisioneros de sus celdas. El disturbio va más allá del confinamiento. Ahora los presos controlan la mayoría de los edificios centrales. Los prisioneros intentan entrar al módulo principal, pero los guardias cierran la puerta de seguridad justo a tiempo. Video real. Mientras las llamas y el humo cubren la enorme prisión, alrededor de 100 guardias y empleados quedan atrapados dentro. Construida a principios del siglo, la prisión federal de Atlanta es la prisión más grande de los Estados Unidos. Dentro era una fortaleza rodeada de un muro. Tiene una altura aproximada de 12 metros y la longitud en la parte superior del muro era de 2 metros de ancho. Era un muro enorme. Muéstrame lo que encontraste. La prisión está construida sobre 120 hectáreas de tierra, con 28 hectáreas de propiedad dentro de los muros. El alcalde Petrovsky necesita averiguar con exactitud dónde se encuentra su gente dentro del recinto. Teníamos empleados en 11 torres con muy buena vista, sobre todo el recinto exterior, y que registraban a los empleados que reconocían de esas zonas. Hicimos una lista de los oficiales que creíamos que eran rehenes. Ahí están los Ted Manir y sus compañeros están atrapados dentro de una celda de herramientas en el edificio de industrias en llamas. ¡Abran de una vez! Dos agitadores tratan de convencer a los presos cubanos que cuidan la puerta de la celda. Trataron de convencer a los guardias de abrir la puerta porque querían sacarnos y matarnos o lo que sea. Así que el guardia tuvo que decirles que no podían abrir la puerta.
A veces empujaban a los guardias o forcejeaban un poco. Pero el incendio amenaza con destruir el edificio, por lo que los presos se ven obligados a trasladar a sus rehenes a otra parte de la prisión. La única ruta los lleva al patio a la vista de las torres. Un guardia de la torre observa lo que cree que son presos amenazando a los empleados de la prisión. Había un sujeto delante de mí y recibió un disparo. Recuerdo haberlo visto. Era un cubano. Le dispararon justo detrás de la oreja. Uno de los secuestradores muere y otros 5 resultan heridos. Estaba preocupado porque las balas pasaban muy cerca de donde estábamos. El caos reina mientras los guardias y presos se ponen a cubierto. Nos llevaron al otro lado del edificio donde no pudieran dispararnos. Y en ese momento nos metieron en la capilla. ¡Métete, métete ahí, métete ahí! Los presos obligaron a sus rehenes a entrar en una pequeña habitación y los encerraron dentro. ¡Vámonos! ¡Rayos! ¡Di algo! Media hora después de que iniciaran los disturbios, los agentes del FBI de la Oficina de Campo de Atlanta llegan a la prisión. El FBI tiene jurisdicción sobre asuntos criminales en todas las prisiones federales. El alcalde Petrovsky informa a Weldon Kennedy, el agente especial a cargo. Lo primero que quería realizar era averiguar cuántos rehenes habían sido tomados, cuántos podrían estar heridos, cuál era la amenaza para las personas que fueron tomadas como rehenes. Todos estos prisioneros estaban conmocionados, es decir, han sido prisioneros durante 18 años. Algunos de ellos cumpliendo cadena perpetua y ahora son libres de andar por la prisión. Eran como unas vacaciones. Esta es la zona en donde... El agente Leon Blakeney dirige al equipo SWAT del FBI de Atlanta. Se muestra la silueta del agente Blakeney para proteger su identidad. Nadie sabía con seguridad qué zona controlaban los presos y no sabían cuántos rehenes habían sido tomados. Tenías 2.500 personas alojadas en esa prisión. Había personas corriendo por todas partes y con toda sinceridad fue un caos. El caos resultó letal. Mientras los agentes Kennedy y Blakeney desarrollan un plan para recuperar la prisión, reciben información vital de 2 fuentes. De agentes del FBI ubicados en las afueras de la prisión y de prisioneros dentro de la cárcel que no quieren participar en el disturbio. Comenzamos a descubrir quiénes podrían ser los rehenes, dónde se ocultaban los presos, cuántos eran, qué tipo de armas tenían. Los presos han tomado las radios de los guardias, comprometiendo las comunicaciones de la prisión. Atención central, atención. Los agentes y guardias cambian a una frecuencia segura. 2 hombres blancos, 2 negros. La situación es horrible. Las negociaciones serán fundamentales para resolver la confrontación. ¡Vengan para acá! El agente especial Dee Rosario, un negociador del FBI, inicia una conversación con los presos. Quiero hablar con ustedes. Se están pidiendo demandas sin sentido. Los secuestradores quieren que las cosas se hagan ya. Y es por eso que es importante tratar de llevarlos a un punto en el que puedan ser razonables. ¿Puedes negociar con personas en ese estado emocional? Por lo general, no. Así que tuvimos que darles tiempo. Los agitadores están muy conmocionados, furiosos por el asesinato de un preso. Este tema surgió más de una vez. Mataron a uno de los nuestros. No tenían ningún motivo y lo hicieron. Querían que viera el cuerpo. Ordené que trajeran el cuerpo a donde estábamos. Observé el cuerpo. Querían que sintiera lo mismo que ellos. Y los 4 que salieron a hablar conmigo solo hablaban por sí mismos.
No hablaban en nombre de los 1.400 que estaban ahí. En el puesto de mando, el alcalde Petrovsky recibe una llamada desesperada de 16 empleados que se han encerrado en el bloque E. El bloque E alberga a los criminales más peligrosos de la prisión federal de Atlanta. Este grupo de reclusos estaban encerrados en el bloque E para evitar que lastimaran a alguien. Si los presos entran en el pabellón E y liberan a los reclusos, las vidas de los 16 empleados estarán en peligro. El pabellón E también alberga al recluso más famoso del sistema penitenciario, Thomas Silverstein. Varias personas del Departamento de Prisiones me dijeron que él era el preso más peligroso que el Departamento de Prisiones había albergado o tenía bajo su custodia. Era una verdadera bestia y odiaba todo lo relacionado con el Departamento de Prisiones o con cualquiera de su personal. Silverstein fue encarcelado en 1975 por robar un banco. Años después fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas por apuñalar de forma fatal a un recluso y a un guardia de la prisión. Thomas Silverstein era frío y era un asesino. Tenía dos cosas en mente: escapar de la prisión dado que moriría en la cárcel por la gravedad de sus crímenes, y el otro propósito era matar personas. Tan simple como eso. Los guardias del pabellón E están en grave peligro. El agente especial Kennedy trabaja con el equipo SWAT del FBI para idear un plan de rescate. Bob, quiero que vayas y... El análisis del SWAT fue que creían que podían pasar por encima del muro, fuera de la vista de los presos en el disturbio, y rescatar a esas personas de ese edificio con éxito. El equipo SWAT necesitará escaleras para subir la pared de 12 metros de altura. El agente especial Blakeney llama al Departamento de Bomberos de Atlanta y a la tripulación de un helicóptero de la Guardia Nacional para ayudar a realizar el plan. Ponemos un helicóptero en el lado opuesto de la prisión para llamar su atención y al menos tener una distracción. Jefe, esta es la situación. Tenemos... 7 horas después de que comenzó el disturbio, el equipo SWAT del FBI pone en marcha una misión arriesgada para rescatar a 16 empleados de la prisión, sin poner en peligro la vida de casi 100 rehenes. Muy bien, escuchen. Tenemos que poner un camión en la esquina suroeste, subir la escalera. 7 horas después de que estallara un disturbio en la prisión federal de Atlanta, un equipo SWAT del FBI pone en marcha una misión para rescatar a 16 empleados encerrados en uno de los pabellones de la prisión. El agente especial del FBI, Walden Kennedy, sabe que si los presos cubanos ven el intento de rescate, podría ser un desastre. Necesito 100. No dudarían en matar a los rehenes si se percataban de que intentaríamos recuperar la prisión o cualquier parte de ella. Después de escalar el muro, el equipo SWAT del FBI se acerca al pabellón E, donde se encuentran los reclusos más peligrosos de la prisión. Guardias, salgan, salgan, salgan ahora, guardias. SWAT saca a los empleados de la prisión del edificio. Identifíquense cuando lleguen. ¡Vamos, sigan! Del otro lado de la prisión, 27 empleados preocupados por su seguridad se han encerrado dentro del hospital de la prisión. Descontentos, observan cómo sus colegas son escoltados a un lugar seguro. El líder del equipo SWAT del FBI, Leon Blakeney. Estaban gritando desesperados: ¡vengan a buscarnos! ¡Vengan a buscarnos! El jefe del Departamento de Prisiones pide al equipo SWAT del FBI que regresen a buscar a los empleados del hospital. Los miembros del SWAT me informaron que existía una gran probabilidad de que serían vistos pasando por encima del muro para tratar de rescatar a las personas del hospital. No podemos proteger a los rehenes que están encerrados en otras partes de la prisión. De hecho, mi preocupación era que si nos observaban, comenzarían a matar a los otros empleados. Blakeney quiere rescatar al personal del hospital, pero sabe que es un riesgo que no se puede permitir. Tenemos que mantener la puerta cerrada. Si entran, estaremos en peligro.
Los presos entran en el pabellón E y liberan a los reclusos. Los criminales corren libres, incluyendo a Thomas Lieberstein, un asesino despiadado. A medida que anochece, 3 edificios han sido consumidos por el fuego. Casi 100 guardias y empleados han sido tomados como rehenes o se han encerrado dentro de la prisión. Ted Manier, empleado de la prisión, está retenido en una habitación de la capilla de la prisión. Un hombre se acercó a la ventana y no era cubano. Y el sujeto a mi lado dijo, ese es Silverstein. Entró y tenía una linterna y comenzó a iluminarnos. Iluminó mi rostro y dijo, ¿qué? ¿No te conozco? Y le dije, no, nunca te había visto antes. Y él dijo, ¿no sabes quién soy? Lucía peor que cualquier cosa que haya visto en cualquier tipo de película o algo así. Cuando lo observas, sabes que es inusual. Hay algo muy extraño en él. Da mucho miedo. Los presos se apartan y Silverstein se va sin herir a los rehenes. Al segundo día del disturbio, el comandante táctico del FBI, Danny Colson, llega a la prisión. Se podía oír un gran estruendo, como el zumbar de los aberrojos. Casi se podía sentir la energía de esos prisioneros. Colson fundó el equipo de rescate de rehenes del FBI, un grupo antiterrorista de élite en 1982. El ERR es el equivalente de las fuerzas del orden de los Navy SEALs o de la Fuerza Delta del Ejército. La única unidad en los Estados Unidos que cuenta con los recursos avanzados de explosivos o térmicos es el equipo de rescate de rehenes del FBI. Video real, pero el ERR se encuentra ocupado con el disturbio en Oakdale. Me dirigí a una misión táctica muy complicada sin el equipo al que estaba acostumbrado a comandar. A pesar de no tener al equipo de rescate de rehenes a su disposición, Colson aún debe desarrollar un plan de rescate táctico a gran escala. Afronta varios obstáculos. Se construye una prisión para mantener a los malos dentro. Las puertas tienen barrotes, tienen puertas de acero. Este mismo tipo de cosas impide que una fuerza de rescate entre. Necesité ayuda de los militares, sobre todo de la Fuerza Delta. La Fuerza Delta es la unidad de operaciones especiales del ejército, pero usarlos en la prisión sería ilegal. La ley Posse Comitatus fue aprobada justo después de la Guerra Civil, y esa ley impide que los militares se involucren de forma activa con los miembros de las fuerzas del orden público. Salvo por la aprobación de la Casa Blanca, el FBI debe confiar en la fuerza pública civil. Walden Kennedy reúne a más de 400 miembros de SWAT en la prisión. Teníamos equipos SWAT de todo el país, Chicago, Nueva York y por supuesto de las áreas cercanas. Nos dimos cuenta, basándonos en nuestra información, de que estábamos a una hora de entrar para rescatar a los rehenes. A todos nos preocupaba que si comenzaban a matar rehenes, no podríamos entrar ahí. Y esa es una de las razones por las que Dee Rosario y otros negociadores realizaban un gran esfuerzo para tratar de conseguir a alguien con quien hablar para calmar la situación. Pero las negociaciones no están progresando. Ninguno de los agitadores con los que Dee Rosario ha hablado tiene suficiente poder para influir en los presos. Los negociadores necesitan un método distinto. Podríamos estar ahí durante mucho tiempo, a menos que encontremos un grupo de personas entre los presos que puedan hablar, si no en nombre de todos, de la mayoría de ellos.
Rosario pregunta a los empleados de la prisión cuáles presos son los más respetados. Él tiene más cualidades que el resto de los presos. Nos prestaron los expedientes de estas personas y examinamos a varios de ellos y optamos por 5 o 6 hombres. González, Rivera, Fernández. Fuimos a la reja y los llamamos por su nombre y vinieron hacia nosotros. Los invitamos a entrar, a sentarse a la mesa y a hablar con nosotros. Los presos aceptaron hablar con los negociadores. Y comenzamos a hablar en serio en términos de ¿cómo podemos resolver esto? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué quieres? Quiero que pongamos... La primera demanda que tenían era que el Servicio de Inmigración y Naturalización realizara audiencias individuales para que todos y cada uno de ellos permanecieran en los Estados Unidos. Es una petición directa. Rosario acepta transmitirla al Departamento de Justicia. Al finalizar la reunión, el negociador utiliza un poco de psicología para ayudar a afianzar la posición del grupo como los líderes dentro de la prisión. Decidimos darles a estos hombres el correo que se había acumulado antes de que comenzara el disturbio. En la prisión, el correo diario es un vínculo importante con el mundo exterior. Regresaron y pudimos escuchar los gritos de alegría cuando estos sujetos aparecieron con 2 bolsas llenas de correos. Pensamos que creó en las mentes de los demás que estos hombres podían hacer las cosas por ellos. Esa fue nuestra ventaja. Después de eso, seguimos llamando a los mismos sujetos. Rosario está comenzando a progresar, pero las negociaciones avanzan muy lento. En el hospital de la prisión, a 27 empleados atrapados se les acaba el tiempo. Los presos intentan derribar la puerta del hospital con un ariete. ¡Bloqueen la puerta! ¡Llama al alcaide! Los empleados llaman al alcaide Petrovsky al centro de mando. El alcaide Petrovsky transmite la información a Weldon Kennedy. Los presos pueden entrar por las puertas del hospital en cualquier momento. Teníamos 27 personas ahí y existía el temor de que una vez que tomaran el hospital, ellos podrían resultar heridos o incluso asesinados. Así que el ariete, de hecho, podíamos escucharlo, golpeando las puertas metálicas de la prisión. Los oficiales del Departamento de Prisiones se preocupan por lo que podría suceder si los presos logran acceder a las drogas y narcóticos almacenados en el hospital. Weldon Kennedy le pide al comandante del ERR, Danny Colson, una segunda evaluación. Dije, sí podemos sacarlos. Podemos pasar por encima del muro, defender la zona con un perímetro y deslizarlos por encima del muro y saldremos. La mayor preocupación de Colson es que los presos están viendo las noticias del disturbio. Los reclusos estaban viendo la televisión para ver lo que hacíamos tanto como podían. Podían creer que se estaba realizando un rescate de toda la prisión y luego comenzarían a ejecutar a los rehenes. Los trabajadores del hospital están por convertirse en rehenes o en algo peor. Así que tenemos un gran dilema. ¿Entramos y sacamos a esas personas del hospital y las salvamos? ¿O que sean tomadas como rehenes? Kennedy decide que un rescate es demasiado arriesgado. Mi decisión se basó en toda la información que tenía. No iremos por el rescate. No autorizaré el rescate. Cuando regresó y lo anunció al Departamento de Prisiones, recuerdo que un oficial del Departamento de Prisiones pasó a mi lado, me miró y me dijo, si ellos fueran agentes del FBI, irían a buscarlos, y le dije, no lo harían. Weldon Kennedy se pregunta si acaba de firmar una sentencia de muerte para 27 personas inocentes. Durante 2 días se desató un disturbio en la prisión federal de Atlanta. Ahora docenas de presos cubanos controlan la prisión.
27 empleados del Departamento de Prisiones están atrapados en el hospital de la prisión. Gordon Kennedy, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Atlanta, toma una decisión difícil. Si entrábamos en la prisión, si tratábamos de recuperarla, existía una amenaza de que matarían a todos de inmediato. Kennedy decide no iniciar una misión de rescate. 2 horas después de la decisión, se pierde la comunicación con los empleados del hospital de la prisión. ¿Hay alguien ahí? Es el alcaide. Contesten si me escuchan. Sabía que si algo le pasaba a alguna de esas 27 personas, viviría por siempre sabiendo que fue la persona responsable. Los guardias ubicados en las torres de la prisión reúnen información a medida que los presos trasladan a los rehenes a través del patio de la prisión. Un guardia llama al puesto de mando del FBI con un suceso alarmante. Un grupo de presos movilizan tanques de acetileno a un sótano donde pueden acceder a las torres de electricidad de la prisión. Danny Colson es el comandante táctico del FBI en la escena. Podrían ser capaces de colocar varios tanques debajo de nuestro puesto de comando, donde los túneles se conectan y causar una explosión que habría diezmado el puesto de comando y quizás les hubiera permitido escapar. Colson y el equipo SWAT del FBI se preparan para bajar a los túneles. Los túneles fueron diseñados para 2 propósitos. Uno, que todos los servicios pasaran por los túneles. Las tuberías de vapor, las tuberías eléctricas, eran túneles grandes. También eran túneles de ventilación lo bastante grandes como para que un hombre pudiera caminar de pie y tuviera que agacharse para llegar al final. El líder del equipo SWAT, Leon Blakeney y Colson, no tienen idea de lo que encontrarán una vez que entren. Los mapas de las prisiones no son confiables y no se pueden comunicar con los agentes en la superficie. Mientras el equipo atraviesa el laberinto subterráneo de tuberías, se encuentra con un grupo de presos. Leon Blakeney. Una vez que entramos en los túneles, descubrimos que los cubanos estaban ahí. Más de una vez nos acercamos mucho a ellos, a menos de 3 metros. Había varios de ellos y los enfrentaríamos. Por fortuna, se daban la vuelta y corrían. El equipo SWAT no puede encontrar los tanques de acetileno en el amplio sistema subterráneo, pero están convencidos de que los presos están explorando los túneles en busca de una posible ruta de escape. Concluimos que el sistema de túneles era una amenaza real para resolver con éxito la crisis. Al final pudimos colocar a los equipos SWAT abajo. El equipo SWAT de Chicago se encargó de una parte del sistema de túneles y el equipo SWAT de la oficina de campo de Washington se encargó de la otra parte del sistema de túneles. En el tercer día del disturbio, Danny Colson recibe información de agentes con binoculares de largo alcance, ubicados alrededor de la prisión. Los presos han trasladado a casi todos los rehenes a un edificio conocido como el dormitorio americano. Colson comienza a elaborar un plan de rescate táctico. Significa que pueden... Video real. Las personas se reúnen en las afueras de la prisión. Las familias de los rehenes, de los guardias de la prisión e incluso de los presos esperan noticias sobre sus seres queridos. Los medios de comunicación cubren las últimas noticias de la prisión. Había cientos de periodistas ahí, emisoras, canales locales. Fijaron puestos de campaña justo enfrente de la prisión. Un reportero y un error conllevan a que la situación termine de forma violenta. Agente especial Dee Rosario. El equipo SWAT de Nueva York estaba saliendo del turno y el equipo SWAT de Chicago estaba relevándolos y pasaron al lado de las escaleras del edificio de administración. Y llamaba la atención porque había 2 grupos muy grandes de hombres armados, todos vestidos de negro. Un reportero local de Atlanta ve esto y observa a los 40 o 50 hombres vestidos con equipos SWAT subiendo los escalones de la entrada y se apresura a decir en televisión en vivo hacia dónde se dirigen. Parece que el FBI va a recuperar el control de la prisión. ¡Mira! ¡Mira! ¡Están entrando! ¡No puede ser! Cuando los presos ven el reporte en las noticias, toman acciones inmediatas. Llevaron a varios rehenes al patio.
Y gracias a nuestra cámara pudimos verlos. Sacaron a los rehenes y les echaron gasolina encima. Luego, tomaron sus encendedores y comenzaron a presionarlos mientras nos gritaban: si quieren atacarnos, adelante. En cuanto lo hagan, les prenderemos fuego a estos hombres. Sin saberlo, un joven periodista pudo haber cometido un error que podría costar la vida de casi 100 personas inocentes. En la prisión federal de Atlanta, agentes del FBI negocian con los presos cubanos que se han apoderado de la prisión. La vida de casi 100 rehenes está en peligro. En el tercer día del disturbio, el error de un periodista desata una crisis. El comandante táctico del FBI, Danny Colson. Desde el comienzo, nuestros negociadores les han estado diciendo a los cubanos que no íbamos a entrar, que queríamos negociar y que queríamos que se rindieran. Y ahora un reportero dijo que íbamos a entrar. El falso reportaje dificulta aún más el trabajo del agente especial Dee Rosario al negociar por las vidas de los rehenes. Habíamos conseguido llevarlos a un estado razonable y cuando pensaron que el FBI estaba a punto de atacar, perdieron el control. ¡Tú eres un mentiroso, óyeme! No vamos a hacer nada. Estábamos a pocos instantes de perder a los rehenes. Pusimos a todos en lo que llamamos posición, que es la última instancia en la que estás antes de hacer un rescate. Fue como una chispa que estaba a punto de liberar toda la intensidad que se había acumulado ahí. Tuve que convencerlos de que no se iba a producir tal ataque, que si todo estaba marchando tan bien y sin problemas, ¿por qué pensaríamos en agredirlos? Después de 3 horas de tensión, los presos acuerdan continuar las negociaciones y perdonar a los rehenes. Tuvimos suerte de que los negociadores pudieron calmarlos y no hayamos perdido ninguna vida. Video real. Para Colson, lo sucedido es una señal de advertencia de que el disturbio podría estallar por completo con una pequeña incitación. Al final del tercer día obtiene la aprobación presidencial para desplegar la Fuerza Delta en una crisis civil. El equipo de operaciones especiales llega a Atlanta disfrazado de agentes del FBI. Había 3 cosas que necesitaba con urgencia de ellos. La primera fue su habilidad para entrar. Tenían todos los recursos necesarios para regresar a la prisión y hacer un rescate rápido. Tenían el permiso de usar explosivos para derribar las puertas de acero o abrir cerraduras. Tenían el permiso de utilizar los equipos para cortar a través del cableado y el acero. Lo segundo que quería era su habilidad de francotirador. Cuando entramos a esa prisión, si teníamos que entrar, quería a los mejores francotiradores que había para que cubrieran a mis hombres mientras ingresaban. Lo último era su gran habilidad médica. Se trasladan con un hospital completo. Se instalaron con los doctores, enfermeras, equipos de emergencia, lo más avanzado en tecnología. Si los equipos de la Fuerza Delta o del FBI hieren a los presos en combate, el hospital militar está preparado para tratar cualquier lesión. Pueden llevar a sus médicos con nosotros. Pueden abrir un tórax y hacer una cirugía a corazón abierto en el lugar de ser necesario. Durante los próximos días, los francotiradores de la Fuerza Delta mantienen a los presos bajo vigilancia continua. Los presos trabajan las 24 horas al día fabricando miles de armas. Había todo tipo de acero dentro de la prisión. Fueron muy astutos con los materiales. Convertían armas en espadas. Cada uno de ellos debe haber tenido al menos 2 armas. La Fuerza Delta instala cámaras de vigilancia en todo el complejo para seguir los movimientos de los presos. Los agentes buscan las formas de acercarse a las zonas donde los rehenes se encuentran retenidos. Si los presos cubanos deciden matar a los rehenes, el equipo táctico debe ser capaz de iniciar un ataque al instante. Tenemos a 2 personas custodiando el dormitorio americano.
Esto no es algo que juegas en un videojuego y una vez que se finaliza presionas el botón de reinicio y todo el mundo está vivo de nuevo. Estamos hablando de la vida de seres humanos y tienen la gran responsabilidad de tratar de sacar esas personas. Coulson y Blakeney regresan a los túneles debajo de la prisión. Uno de los túneles lleva a la sala eléctrica de la prisión. Se encuentra justo afuera del dormitorio americano donde están la mayoría de los rehenes. Estábamos del otro lado de la ventana de los reclusos que se encontraban en el pasillo donde los rehenes estaban retenidos. De este modo, nuestro tiempo de respuesta pasó de media hora a 10 segundos. Fue un gran avance en nuestro desempeño en ese momento. Con los equipos SWAT del FBI y la Fuerza Delta en su lugar, estarán en una mejor posición para proteger a los rehenes si se rompen las negociaciones. Hasta que no comiencen a herir a un rehén, no hay razón para que entráramos por la fuerza para salvar a estas personas. Por lo tanto, esperaremos todo el tiempo necesario. Los presos tienen comida suficiente para sobrevivir hasta un año. Video real. El día después de Acción de Gracias, levantan un árbol de Navidad en el techo del edificio. Eso fue muy desalentador para nosotros. Quizás, en el fondo, su intención no era esa. Lo interpretamos como estaremos aquí hasta Navidad. En el octavo día del disturbio, los agentes ubicados en el túnel de la prisión escuchan el sonido de un taladro. Un guardia reconoce la voz de Thomas Silverstein, el recluso más despiadado del sistema penitenciario federal. Creen que Silverstein está buscando una salida. Sabíamos que mataría a un rehén si eso lo ayudaba a escapar. Walden Kennedy le pide a Danny Coulson que regrese a los túneles para atrapar a Silverstein. Caminamos por el túnel e hicimos una formación táctica al bajar por el túnel. Teníamos luces y nuestras armas. De repente nos dimos cuenta de que había agua en el suelo. El nivel de agua comenzó a subir poco a poco hasta que llegó a nuestras rodillas. Y de lo que nos percatamos es que el túnel en verdad estaba inundado. El agua que inundaba los túneles había sido vertida por los helicópteros de la Guardia Nacional para contrarrestar los incendios. Al examinar más a fondo el túnel, descubren que el agua entra por el techo. Sabe que no hay forma de que Thomas Silverstein pueda estar ahí. Lo que escuchaban eran los tubos de ventilación por encima del nivel del agua. De hecho, los guardias escuchaban su voz, pero sabíamos que no iba a salir. Sin embargo, Coulson sabe que Silverstein es tan peligroso dentro de la prisión como lo es afuera. Era un sociópata y ya había demostrado que asesinaría. De haberlo hecho, si hubiera intentado herir a un guardia o a cualquier otra persona, nos habría obligado a entrar e iniciar un rescate que no queríamos realizar y estaríamos ante una gran pérdida de vidas. Al saber que Thomas Silverstein es un prisionero tan peligroso, el negociador del FBI, Dee Rosario, debe convencer a los presos de entregarlo. Los Estados Unidos, ¿ok? Destaqué más de una vez el hecho de que Thomas Silverstein podría ser una gran desventaja para los presos cubanos, su causa y lo que estaban tratando de lograr. Me dijeron que lo pensarían. Rosario le dice a los presos que hasta que no encierren a Silverstein, los rehenes están en grave peligro. Mientras el asesino despiadado ande libre, el disturbio podría terminar en un final violento e inesperado. Luego de una semana de intenso enfrentamiento con los presos cubanos en la prisión federal de Atlanta, los negociadores del FBI temen que un prisionero estadounidense pueda comprometer la solución pacífica del conflicto. Lo que les sugerí fue que tarde o temprano les convendría entregar a Tommy Silverstein. El agente especial Dee Rosario trata de convencer a los presos de que Silverstein es una amenaza grave para los empleados de la prisión que están retenidos como rehenes.
El preso americano está comprometiendo su posición en las negociaciones. Poco después, un gran grupo de presos aparece en la puerta de seguridad del módulo principal. Había alrededor de 100 cubanos gritando, moviendo sus espadas en el aire. Pude ver que tenían a Silverstein. Y en medio de los cubanos gritando, nos arrojaron a Silverstein. Los presos cuentan a los agentes cómo capturaron a Silverstein. Entraron a la farmacia, tomaron los narcóticos, los metieron en una lata de cóctel de frutas que sabían que era su favorito y le dieron el cóctel de frutas mezclado con esta droga que, en efecto, lo dejó inconsciente. El FBI consideró la captura de Silverstein como un acto de buena fe. Eso nos indicó todo. No quieren lastimar a los rehenes. Demostró a los negociadores que estos cubanos fueron los responsables. Estaban dispuestos a hacer cosas para cooperar con nosotros, con el propósito de lograr un mismo fin, el cual es un gran avance en cualquier proceso de negociación. El 1 de diciembre se resuelve un disturbio diferente en la prisión de Oakdale, en Luisiana. Los presos cubanos encerrados en Oakdale acuerdan liberar a sus rehenes si el DIN revisa sus casos. El gobierno de los Estados Unidos, a través del fiscal general, dijo que no es descabellado concederles una audiencia. Di Rosario ofrece a los presos de Atlanta el mismo trato. Los secuestradores han conseguido lo que querían, pero las negociaciones siguen detenidas. La vigilancia audiovisual revela que los presos piensan que el FBI no usará la fuerza letal para sacarlos de la prisión, que tendrían una posibilidad de luchar para vencer a las fuerzas federales. Los cubanos pensaron que el FBI y los demás agentes entrarían con porras y bastones y que lucharían. Al día siguiente, Colson decide enviar a los prisioneros un mensaje claro. El preso acepta hablar con Colson. Él dijo, tengo que ir al baño, y le dije, espera aquí. ¿A dónde va él? Salí de la celda y busqué al grupo de operaciones especiales y al equipo SWAT de la ciudad de Nueva York. Los reuní y les dije, todos pónganse su equipo y fórmense alrededor de la celda y luzcan rudos. Él caminó hacia donde le indiqué y cuando llegó al pasillo se sorprendió. Y le dije, esto no va a ser un combate de porras con sus espadas. Vamos a usar la fuerza letal. Los presos aceptan los términos de rendición. En el 12º día del disturbio, los presos cubanos liberan a sus rehenes. Jamás olvidaré a esos sujetos entrando por la puerta de seguridad, pasando cerca de mí y la mirada de alivio. Estaban demacrados, cansados y agotados, pero con una gran sensación de alivio. Todos estaban felices. Cuando al fin salimos con los rehenes, sin que ninguno sufriera ninguna herida, lo consideramos un gran éxito. Video real. Después de 12 días intensos, el disturbio en la prisión de Atlanta terminó. Una de las cosas más importantes fue que el público estadounidense se centró en la difícil situación de los cubanos. Y eso fue fundamental. Tenían una historia que contar, solo que no supieron decirla. Después de los disturbios, a todos los presos se les concede una audiencia ante el DIN. Algunos son liberados. Otros con antecedentes penales y discapacidades mentales son regresados a Cuba. El resto permanece en prisión.